últimos años ha habido un avance muy positivo, primero hacia adentro de las provincias, en consolidar procesos importantes, en definir procedimientos para que la minería crezca y buscar alternativas concretas que permitan definiciones como son las que hoy tiene el país en materia de decisiones de inversiones futuras cercanas de alta envergadura y con proyectos de clase mundial que representan un hito para la Argentina en la medida que puedan desarrollarse. Y acá quiero referirme a que no todos los sectores de la minería, nosotros abarcamos 4 sectores muy claramente definidos, lo que es el litio por un lado, lo que es el cobre, el oro y la plata y algún otro mineral metalífero, y lo que son los minerales industriales que no son metalíferos. Y decía que cada uno de los sectores tiene situaciones diferentes y que es importante que las amalgamemos, porque bueno, el litio es una realidad, ya se ha convertido en una realidad independientemente de una situación coyuntural de precios, donde se generó una expectativa muy grande, pero afortunadamente los proyectos empezaron a caminar en un momento donde el escenario era muy positivo y de alguna forma hoy se está consolidando este proceso de incorporación de nuevos proyectos de litio en producción, como bien mencionó el secretario. El tema del cobre, con realidades bien claras en cuanto al interés por Argentina, donde se ha puesto de manifiesto también en los congresos internacionales, fundamentalmente en el último evento del PIDAC, donde el interés por Argentina es muy grande. Y después tenemos sí situaciones contradictorias respecto de otros 2 sectores importantes de la minería argentina, que hoy constituyen por un lado la mayoría de las exportaciones y por otro lado la sustitución de importaciones. Y bueno, por diferentes circunstancias son los sectores que están más complejizados o por lo menos con perspectivas que no son del todo favorables. Y me voy a referir claramente a cada uno de ellos fundamentalmente porque creo que tiene que ver con la gestión, con el hecho de acompañar a partir de una institución gremial empresaria, acompañar, proponer y gestionar. Y en ese sentido, yendo concretamente a la situación del oro y de la plata, y fue un tema que conversamos con Luis apenas se incorporó al gobierno, la preocupación del futuro del oro y de la plata. ¿Por qué? Porque hoy representa el 80% de las exportaciones, pero el panorama hacia el futuro es bastante oscuro. Y es oscuro porque no tenemos, y estos son datos, no tenemos a la vista ningún proyecto nuevo relevante que pueda sustituir a los que se van a ir agotando. Esto es un dato de la realidad, no es una opinión. Y complementando esta idea de 10 proyectos de oro y plata que tenemos en el país, 7 de ellos tienen una vida útil que no excede de los 3 o 4 años. Con lo cual, yo celebro que se haya manifestado acá que hay una mejora en la cantidad de exploración y demás, pero no llegamos con los tiempos. No llegamos con los tiempos porque a años vista, cualquier proyecto que hoy pueda empezar a entrar en una etapa, digamos, de crecimiento, nos va a demandar al menos 7 u 8 años para que empiece a producir. Lo que significa que hay que atacar totalmente al tema de nuevas exploraciones, pero tenemos que tratar de consolidar los proyectos existentes, porque si no en poco tiempo nos vamos a quedar con una exportación totalmente disminuida. Hoy se confunde un poco la situación porque tuvimos la bendición, si se quiere, de tener un precio internacional del oro y de la plata espectacular, pero no depende de nosotros, no depende de los mineros, depende del mercado. Y tengo que decir también que si esos precios
que hoy están en los niveles de $3.000 la onza de oro y 32, 33 dólares la onza de plata, fueran los que teníamos en el 2022, no hace mucho tiempo atrás, prácticamente un 60% de esos valores, hoy seguramente no tendríamos en producción más que 1 o 2 proyectos. Con lo cual, creo que lo importante acá, y vuelvo a la integración público-privada, es que nos empezamos a entender claramente que tenemos que trabajar este asunto. Y de hecho lo estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Minería para darle extensión de vida a los proyectos existentes en la medida que tengamos posibilidades y que también generemos seducción ante los inversores internacionales que apostaron en la Argentina en recientes décadas y que de alguna manera, por cuestiones que todos sabemos y fundamentalmente por temas macroeconómicos, eligieron en los últimos años otros destinos para la inversión. Entonces, yo creo que la buena noticia es que estamos trabajando fuertemente con el gobierno nacional y también con interacción con las provincias que toman conocimiento de esta situación para que seamos lo suficientemente inteligentes de generar instrumentos que permitan incentivar nuevamente que los proyectos que hoy están en producción tengan la posibilidad de incrementar significativamente la exploración, que va a derivar en mayores erogaciones en materia de desarrollo, de galerías, de pits y equipamiento asociado, y eventualmente poder cumplir con los requisitos para entrar en el régimen existente. Así que ese es un tema que creo que lo estamos trabajando todos con mucha seriedad, con mucha precisión, porque acá no se trata de sacar ventajas temporales o simplemente para cumplir con la posibilidad de entrar en un nuevo régimen, sino que eso sea exitoso y que permita que mantengamos el nivel o, si Dios quiere, podamos incrementarlo. Y en segundo lugar me quiero referir al tema de los minerales industriales, que hoy hay una situación bastante compleja a nivel nacional. El gobierno nacional ha tomado una decisión que creo que la va a mantener, y puede gustar o no puede gustar, pero es una realidad, y no intervenir en la obra pública. Y los minerales industriales necesitan, justamente cuando se habla de infraestructura y demás, bueno, que podamos ser inteligentes y buscar mecanismos, y acá no voy a entrar en las diferencias que pueda haber en cuanto a quién puede desarrollarlos o no, sino buscar los mecanismos efectivos que conduzcan a que sea un sector que pueda levantarse. Digamos, si la minería exporta por 4.600 millones de dólares, que fue el número del 2024, los minerales industriales aportan a la sustitución de importaciones el orden de 4.000 millones de dólares. Prácticamente la exportación es baja, pero si no los tuviéramos tendríamos que importar ese tipo de materiales. Y aquí también estamos trabajando con la autoridad nacional para lograr que, en principio, independientemente de las decisiones políticas, se pueda encarar la posibilidad de que estos minerales industriales destinados a la exportación, que forman parte de lo que son economías regionales, puedan acceder a la eliminación de retenciones que contribuyen en un muy bajo nivel a las arcas públicas. Así que, en definitiva, creo que tenemos que seguir trabajando. La verdad que celebro que el sector público y privado pueda entenderse, pueda conversar y podamos buscar las mejores alternativas para que la minería se fortalezca y crezca definitivamente. Así que simplemente la disposición del sector empresario, de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, de estar a disposición de las autoridades nacionales y de las autoridades provinciales, a quienes también durante el último tiempo hemos acompañado muy cercanamente y celebramos todos los acontecimientos que han tenido y las buenas noticias en materia de nuevos proyectos y posibilidades para el crecimiento de la minería. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, presidente. Ahora la palabra a Alfredo Vitayel, director.